Ya estamos en comunicación con Venezuela, profe. Lo escucha Noel Alejandro Leal. Aquí está, profesor. Primero, muy buenas noches. Bueno, buenas no sé decirlas, pero noches sí. ¿Cómo andas? Siempre Cuéntame. buena. Sí, siempre buenas. Siempre buena. Hay que mirar, en medio del desastre siempre hay luces que hacen que se vean cosas que valen la pena. Profesor, esta semana pasada, tuve la oportunidad de ir al interior del país, de estar en nuestra zona andina, y quizá eso es lo que me hace decir que, que, que hay cosas buenas, que hay tanto de lo bueno. Estaba metido hacia uno de los pueblos del interior del estado Mérida, y ahora es que hay Venezuela. Ahora es que hay como responder y recuperar este país. Hay fuerza, hay trabajo, hay belleza, hay nobleza, hay mucho con que recuperar a Venezuela, y eso es lo que hace que uno pueda decir que sí son buenas, y que en medio de este desastre siempre hay una luz para poder enfilar ese camino para recuperar a Venezuela. Qué lindo, ¿no? Te voy a repetir de que de alguna manera me estimulas a mí también y darse uno cuenta de que las maravillas todavía están ahí, no se pueden aprovechar, se pueden en el buen sentido de la palabra, y que Venezuela podrá ser en un futuro no muy lejano, quién sabe, la Venezuela que era. Pero yo me puse a pensar, cuando al principio hablábamos contigo, y mucha gente me decía, bueno, Venezuela tiene o va a tener unas elecciones, y en las elecciones que tuvo Venezuela tienen una junta que por lo menos dicen que pueden recuperar a través de las elecciones, recuperar Venezuela para que haya puntos de vista diferentes. Y tú me decías de diferentes, no sé, porque todos son socialistas, no, ahí no hay ninguna cosa diferente. Diría que la tendencia del socialismo cae siempre en lo mismo, como está cayendo Maduro en la dictadura, ¿no? La dictadura Sí, del proletariado, o aquellos que creen que cada vez que pueden seguir controlando cada vez más a la sociedad, te encontrás al final que la tienes que manipular como ganado, ¿no? Y decir, todo el mundo tiene que tomar el desayuno a tal hora, todo el mundo tiene que agarrar una cucharita de tal manera. O sea, la cuchara habla en el sentido de que cualquier cosa que tengan que hacer hay que hacerla programada para el conjunto. Pero yo me hago esta preguntita. Se está viviendo, estamos viviendo las sociedades en general, un mundo idealizado, ¿no? Porque jamás puede haber que todas las personas, un ejemplo muy duro, ¿no? Que todo el mundo tenga un médico de cabecera. Eso no es posible. No, eso es un imposible, y esa es parte de la gran mentira socialista, y eso es parte de lo que ha deformado las cabezas de muchas personas en creer esa fantasía, y al creer esa fantasía se ha tolerado la locura. Lo cierto de la realidad es que no funcionan así las cosas. Las cosas tienen una lógica, y se benefician los pueblos a través de sus capacidades, de su trabajo, de su población, de su desarrollo, de su liderazgo. No es que usted puede planificar, cada persona va a tener un médico de cabeza, ni de cabecera, ni ninguna de esas cosas, nada que tenga que ver con la por planificación ejemplo, de la economía puede traer un desarrollo, y esa gracia de poder tener la mayor cantidad de médicos también se debe a un milagro económico, ese milagro económico que se encuentra en la posibilidad del desarrollo de la carrera de la medicina, y que sea válida, y que sea importante, y que valga la pena estudiarla económicamente para poder tener las mejores mentes trabajando en eso, y la mejor inversión en el área médica, y que se entienda que la investigación es importante, y todo eso es gracias a la libertad económica, que es lo que trae la oportunidad del desarrollo. yo me voy a esto porque para no hacer directamente con Venezuela, Argentina quiere darle un salario a los tipos que cortan las calles, que son los que apoyan a la presidenta y son la tendencia más izquierdista
son los vagos, vamos a decir así. La gente que es vaga, entonces van a gritar por esta expresidenta y tienen que darle un salario porque estos pobres hombres, los buenísimos, hay que darle algo para que se mantengan. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y muy bien decía, por ahí me acuerdo que Jenny me decía que habían dicho, entonces, ¿por qué los que apoyan a la presidenta no le da el salario a esta gente que no quiere trabajar? De esta manera hacen patria, ¿no? Porque ¿cómo le va a pretender que las personas que trabajen vayan a mantener a estos vagos? Si a eso se les llama socialismo, si a eso les llaman socialismo del siglo I, no sé cuánto le van a decir, el siglo nuevo, el siglo XXI, yo no sé a dónde quieren llegar. O sea, cómo luchar contra esta estupidez o esta forma de creer que todos los seres humanos tienen que tener un auto de último modelo en la puerta y que tienen que tener una casa y que tienen que tener todo simplemente y que no tienen que ir a trabajar. No lo entiendo cómo se va a hacer. Eso es verdad. Esa oferta demagógica siempre va a encontrar un público y ahí depende siempre de esa oportunidad o liderazgo que habla claro y enfrente a la gente a la realidad y ante esas mentiras, porque si no la gente cobra de esa mentira el tiempo. La llegada del chavismo estuvo influenciada mucho por esa mentira, llena de esa mentira, de esa ilusión de que todo el mundo tenía la oportunidad de tener ese no sueño, esa pesadilla, porque es ridículo ese planteamiento. Y hoy la gente ya tiene que entender que siempre es el mismo discurso, ese discurso de Fidel, que socialismo es muerte, no es patria, socialismo y muerte. Eso es lo único que trae esa receta demagógica. Es imposible sostener un plan de becas, de darle sueldos a todo el mundo por no hacer nada. Eso lo único que trae es la quiebra de las naciones. Una nación con el potencial que tiene Venezuela está quebrada. Una nación que es la primera reserva petrolera del planeta no tiene combustible para los vehículos que hay en las calles venezolanas. Esa es la realidad de lo que deja la impronta socialista en una sociedad. Pero por eso yo me pregunté, que quería decirte a ti que estás viviendo esa realidad. No es que tú estás fuera y estamos analizando una realidad desde afuera. La estamos viendo desde adentro. Ese tipo de dirección que se le va a dar a las cosas y que soporta, por ejemplo, a un delincuente como presidente de la nación, a un individuo narcotraficante con familia narcotraficante, enjuiciados y ya declarados, muy probablemente van a ser culpables por todas las cosas que hay en contra de ellos, de traer droga y todo lo demás, con los aviones y con la diplomacia de Venezuela. Yo me hago esta pregunta, ¿qué pasaría si existiera un golpe de Estado o llegarían a haber elecciones y esta gente son separadas del poder? Yo creo que toda esa gente iría a la cárcel, ¿no? Supongo yo. O se le va a perdonar todas las deudas como lo hizo Colombia con los que mataban a su gente y que ahora por paz, entre comillas, y darle el poder a esta gente política y todo lo demás, buscan la paz a través de perdonar a los narcotraficantes y a los criminales. No entiendo nada. Profesor, nosotros llegamos mucho a esta situación por una palabra que es clave, que es la impunidad. La impunidad trajo el gran desbarajuste salvaje que llevó a Chávez al poder. La impunidad frente a los hechos de corrupción que vivíamos antes de la llegada de Chávez, la impunidad de no cobrarle a Chávez lo que hizo en 1992 al traicionar no solo el juramento como militar, sino traicionar la nación y engañar a jóvenes soldados venezolanos y tirarlos a la calle a matar a otros venezolanos. No se le cobró. La verdad es que Rafael Caldera hizo lo posible para que Chávez continuara la destrucción por él comenzada y acabara con la nación. Esa es la realidad. Sí, pero Estados Unidos no tuvo la culpa. En la impunidad. Sí, pero Estados Unidos no tuvo la culpa también, que se metió en el medio, creo que para hacer que este señor
tomar el poder de nuevo. No, ahí ya fue lamentablemente una decisión de los venezolanos que no se hizo lo correcto en su momento, profesor. A Chávez tenía que habérsele juzgado y se le tenía que haber impedido cualquier tipo de acción política, que es lo que sucede cuando se le juzga a alguien en el país por un crimen penal, por un crimen contra la vida. Cuando existe un juicio penal, ya usted perdió la posibilidad, las facultades para tener vida política. Y eso es lo que se debió haber hecho en su momento directamente con Chávez. En ese momento nos hubiésemos evitado nosotros una gran cantidad de dolores de cabeza, y el gran problema lo tenemos en ese resumen, la impunidad. Ahora, ¿qué viene mañana? Si nosotros seguimos reforzando la impunidad, lo que vamos a tener es un país que no se va a poder levantar. Si la salida del gobierno viniese a través de un proceso de negociación política, entendiendo negociación política, un proceso electoral, lo que vamos a tener es esa impunidad cada vez más desatada. No hay espacio para la negociación política con criminales. Cuando usted negocia política con criminales, inmediatamente ese criminal lo va a dominar, lo va a coaccionar y va a tener el control de esa negociación. En la negociación, por supuesto, va a salir ese criminal victorioso, que es lo que está sucediendo hoy precisamente con el caso de la FARC. Colombia se ve amarrada en esa estructura donde el criminal cada vez se siente más poderoso, con inmunidad, con impunidad y con poder. Eso es lo que pasaría frente a un proceso de negociación política en la actual Venezuela. Lamentablemente la salida de Venezuela está enmarcada en salidas fácticas conocidas en la historia mundial, incluyendo la historia venezolana, que hacen la posibilidad de que el cambio se haga de hecho. Frente a esa acción, los que ejecuten el cambio serán los responsables de perseguir con la justicia a las personas que le han hecho tanto daño a la nación. Por eso te pregunto, ¿no? Uno mirando en el futuro diría, ¿hasta qué punto si ellos pactarían, estos delincuentes que tienen el poder en estos momentos, pactarían salir del poder, sería con una condición que ellos no sean penalizados después de tantos robos y desastres que hicieron y muertes? Porque yo supongo que Venezuela en este momento, por culpa de ellos, debe estarse muriendo, no solo ancianos, sino mujeres, personas que no tienen para tomar sus remedios, falta de comida para muchos chicos, la mala atención en lugares donde lo están cuidando el gobierno los chicos porque no tienen comida, como el otro día cuando pusieron las cajas de cartón que estaban poniendo a los bebés. Yo no entiendo. Uh-huh. El daño hecho no tiene nombre, profesor, porque no es ni siquiera el daño puntual hoy, no es ni siquiera esa gente que muere hoy. El daño que le estamos haciendo al futuro de la nación, nuestros niños están naciendo con menos talla, con menos peso del promedio que nosotros habíamos alcanzado. Nosotros estamos perdiendo en expectativas de vida, nosotros estamos aumentando la mortalidad infantil, nosotros estamos viviendo una serie de enfermedades que ya estaban totalmente fuera del mapa de Venezuela, nosotros estamos reviviendo todo lo que se quedó atrás en una sociedad que iba progresando. El chavismo, el socialismo del siglo XXI, el socialismo, nos ha venido llevando al siglo XIX a paso de vencedores, a un proceso de involución no solo política, sino involución en la salud hasta ahí. Por supuesto, ese daño estará reflejado en el mañana, en la generación siguiente, y cuidado si en la posterior. Sí, yo me pongo a pensar, y esto es muy duro lo que digo, mirando de afuera, no estando como tú ahí adentro. ¿Qué va a pasar si desde mañana toman el poder? A ver cómo resuelven darle de comer a las personas mañana, ¿no? ¿Cómo resuelven de poder a tener el ritmo que por lo menos a tener un hospital para atenderse de las enfermedades? Y eso va a llevar su tiempo. No vivan de ilusiones que porque mañana caigan esto, todo se va a volver a la normalidad.
No, para nada. Hay que entender que vivimos, nosotros vamos a enfrentar una serie de emergencias, profesor, y eso es muy importante, por eso es que es tan importante hablarle al país con la verdad, porque nosotros vamos a enfrentar todo tipo de emergencias, la emergencia de salud, la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nosotros tenemos una emergencia en infraestructura, profesor, los puentes en este país se caen con cualquier lluvia, las carreteras se van, se abren, las fallas de borde aquí se convierten en precipicios, son cosas realmente salvajes lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad. La delincuencia parada por el Estado, y la delincuencia es política de Estado para estimular el éxodo de esta diáspora venezolana tan salvaje que hemos vivido. Todo eso lo tenemos que ver como lo que es una emergencia, y va más allá de la emergencia de salud inmediata, total. Nosotros tenemos que enfrentar el mañana conscientes de esa realidad y conscientes de que tenemos que encontrar los mecanismos para subsanarlos de manera muy rápida. Nosotros tenemos que primero demostrarle al mundo, confianza. Si nosotros al ejecutar el cambio no demostramos estabilidad y confianza, no vamos a poder recibir esa buena pro de los créditos necesarios para poder llenar al país de comida, de medicina, para poder tener la mano de obra fuerte, para poder reconstruir y salir adelante frente al resto de las emergencias que tenemos al frente. Venezuela está todo por hacer, profesor, todo por hacer, y eso es dos cosas: sinónimo de la urgencia de tomar las medidas claras, y la segunda, sinónimo de grandísimas oportunidades para el desarrollo. Sí, de verdad, yo te voy a hacer, porque no quiero ni, fíjate bien, no es que preguntarte en estos momentos, es mejor no preguntar, porque lo que se puede plantear como preguntas no es lo deseable realmente, porque yo me pregunto, el país, la gente que, vamos a decir así, que por lo menos hacía algo en el país, mucha de esa gente se fue. Sí, hemos perdido cantidad de gente, cualquier cantidad nosotros teníamos rato con lo que llamábamos una fuga de cerebro, pero de un chorrito pequeño, ¿no? Con la revolución hizo que no solo se fuese gran carga de cerebro, sino también de mano de obra especializada, de capacidad técnica y profesional, pero queda mucho en Venezuela, y aparte, vivir en Venezuela es algo que vale la pena. Vivir en la Venezuela recuperada, en una Venezuela lejos de la desgracia revolucionaria, es algo que cada venezolano va a sentir el hambre por volver, y muchos venezolanos van a querer poner su granito de arena para la reconstrucción de Venezuela. Aparte, no solo son los venezolanos los que van a querer volver a Venezuela, es cualquier cantidad de ese extranjero que vivió aquí, que siente a Venezuela como suya, que hoy está siendo vejado por culpa de la revolución, que está siendo maltratado, que ha tenido que huir y llegar a su tierra y sentirse extranjero en su tierra, que vuelva de nuevo a su casa, que vuelva a construir a Venezuela. Y esa es la meta fundamental hacia donde tenemos que enfocarnos. Nosotros tenemos que entender que el daño hecho hacia el país es grande, es grave, y atiende esta generación y la próxima. Y necesitamos de todo el que ame a esta tierra, de todo el que ame a Venezuela, para poder reconstruir a Venezuela, teniendo un sentido claro del daño que nos han hecho, teniendo muy, muy claro que esta pistola que se llama socialismo fue el arma usada para destruir esta hermosa nación. Y nosotros tenemos que basar el reconstruir el mañana en un proceso ideológico que sea contrario a esta realidad, y en un proceso donde la principal meta sea la libertad del individuo para el desarrollo de una nación. Ahora, ¿tú no crees que se le puede culpar a los empleados públicos porque apoyen esto por el salario? ¿Se le puede culpar a los empleados que ven que estos delincuentes están robando y no se le dice nada? Y esa gente lo toleró. Si hay alguien a quien culpar, si hay algo a quien culpar en el país, se llama dirigencia política, se llama el liderazgo político. El liderazgo político, profesor, en una sociedad es el pater familiae de esa sociedad. Cuando el liderazgo está podrido, la sociedad se pudre. Nuestra sociedad obedece, como toda sociedad, y más las latinoamericanas, las hispanas, funcionan a través de estructuras mesiánicas.
y necesitan ese líder, ese Mesías que los guíe y los lleve hacia adelante. Es algo natural y pensar en desmontarlo de un día para otro es una arbitrariedad, una estupidez, una locura, una utopía. La realidad es que nosotros necesitamos un liderazgo que enfrente la realidad y que haga que su colectivo, sus seguidores, su gente entienda esa realidad y enfrente esa realidad, no que enfrente un nuevo mar de mentiras. Por supuesto que tenemos empleados públicos que tienen vicios, por supuesto que tenemos empleados privados que se mienten y creen una oportunidad de salida electoral, porque aquí nosotros lo que nos estamos es, nuestro principal problema hoy como país es que la gente quiere mentirse para no enfrentar la realidad, para no tener que vivir esa factura cara de la que nos hablaba hace mucho tiempo Carlos Alberto Montaner cuando un proceso revolucionario toma el poder de un país. Lo que nos enfrentamos es a una factura que se hace tan cara de pagar que hay gente que empieza a pensar, mejor no la pagamos y seguimos así. Y seguimos así es permitir terminar de perder al país en el imperio del absurdo comunista. La respuesta para todas esas cosas, para esas realidades, va más allá de la voluntad de ese individuo o de la culpa de ese individuo frente a esta realidad. La respuesta es qué hace ese individuo con lo que siente a lo interno cuando se enfrenta a la realidad de que ha estado trabajando o apoyando un proceso por la necesidad de comer, por la necesidad de sobrevivir, ha estado apoyando un proceso de destrucción de la nación. ¿Y qué hace él con eso? ¿Cómo responde frente a esa realidad? Cuando está rodeado de un proceso de contrainteligencia, de sapeo, de denuncia, de un proceso de chivatos por todos lados, que va generando un miedo, no solo en el mundo civil, sino también ese miedo se ve reforzado en el área militar. ¿Qué pasa cuando ese miedo a ser delatado es el día a día de los hombres en armas, de los hermanos en armas? ¿Qué pasa cuando esa realidad está allí también? Y es parte de lo que nos tiene que preocupar muchísimo, porque esa inacción que nosotros estamos viendo en muchos sectores de la sociedad se debe a la ausencia de liderazgo y al miedo que sembró el régimen. Un proceso socialista de estos son realmente inteligentes en lo que están haciendo. Van sembrando terror. Es su trabajo hacer que sea imposible la vida de manera regular. Y la gente va sintiendo entre la necesidad de comer, la carrera para sobrevivir, el miedo a cómo hacerlo. Y entonces te vas plegando hacia lo que está mal por ir sobreviviendo, vas aceptando lo que está mal por ir sobreviviendo y vas tapando los ojos frente a la realidad por sobrevivir. Y ahí es en donde tiene que venir el liderazgo a decirle al país de manera clara, frente a esta realidad no podemos continuar, nuestro deber es avanzar y recuperar la nación. Ese es el punto fundamental. Ahora, no voy a hacerte preguntas. ¿Por qué? Porque yo presupongo que cuando uno hace eso, los que siempre van a seguir sufriendo son los que no tienen, o los que no quieren, o los vagos, que siempre van a que alimentarlos, porque los tipos lo único que hacen, y los delincuentes que se van a quejar en su gran mayoría, y que realmente suba quien suba, lo van a hacer igual. Por eso me pregunto, ¿a dónde vamos, no? Por eso yo te digo, sí, tú planteabas hechos que nadie se atrevía a decir, que decías tú que los socialistas son los que están y los que están en contra. Entonces yo hago esta pregunta mirando desde afuera, ¿no? Si los socialistas son lo que el pueblo apoya, son los que están a favor o en contra, no sé que dónde está la otra, ¿no? La otra alternativa, es como si no existiera. Lo que pasa es que está enmudecida, profesor. Nosotros vivimos, las sociedades modernas tienen un carácter fundamental que son sociedades mediáticas. Son sociedades que funcionan en base a lo que puedan ver dirigido hacia la gran masa. Si la sociedad no encuentra vocería, porque no se le es ofrecida por los grandes medios, la sociedad se queda enclaustrada en esos vacíos, se queda pegada en esa misma oposición que es ideológicamente que está en comunión ideológica con el gobierno. Por eso yo insisto en que yo vivo bajo un régimen socialista, mi gobierno es socialista y la oposición es socialista.
si logramos hacer que una pequeña vanguardia logre romper ese cerco, ese veto que se ha impuesto en el país a una alternativa política que no esté identificada con lo que fue la Coordinadora Democrática, con lo que es hoy la MUD y con lo que mañana será otro invento similar. Si nosotros no logramos abrir ese espacio, esa luz no va a llegar, esa alternativa no va a ser escuchada por la sociedad, y eso sí trae el problema. Claro que hay una alternativa de país, claro que hay cualquier cantidad de gente que es ideológicamente contraria a la basura que nos están atando, claro que existen venezolanos que tienen proyectos y conceptos de futuro, de desarrollo, de libertad, muy lejos de la barbarie socialista, pero lamentablemente nos enfrentamos que la oposición también ejerce su propio control mediático. La oposición también censura alternativas distintas a ella. La oposición también encontramos que dentro de los medios de comunicación se ejerce una gran autocensura que va más allá de las intenciones de censura de gobierno. Una autocensura que bloquea los espacios para las voces antagónicas a la base socialista, a esa idea. Mientras usted venga y hable como opositor y diga qué bueno es el legado de Hugo Chávez, a usted lo van a aplaudir dentro de los medios de comunicación tradicionales venezolanos. Y es en donde quedamos en este vacío tan absurdo que ha venido enloqueciendo la población. Por eso yo, cuando hablo contigo, y yo tengo que la más alta estima en lo que tú decías, porque suena como una gran verdad. Desde el principio uno pensaba que la oposición era una gama diferente políticamente hablando a la tendencia que Maduro dice socialismo del siglo XXI. Pero si el ritmo es el mismo, yo me preguntaba siempre, ¿no? ¿Dónde está la otra? Como te preguntaba hace un ratito, ¿dónde está la otra alternativa? Tú me dices que está ahí. Bienvenido sea. No la he escuchado. Sí he visto venezolanos en todo el mundo, gracias a poder estar en contacto con ellos, como lo dijimos de un principio, de forma por los medios sociales. Y ustedes son extraordinarios. La mayor cantidad de gente con cultura, por decirlo de alguna manera, a la diferencia de los demás países, la tienen ustedes, porque acá las redes sociales, cuando ponemos que vamos a hablar con ustedes, como te decía el otro día, hay cientos y cientos y no sabemos a dónde termina, porque se van tuiteando uno con los otros, 10, 20, tuitean otros 20 y así. Son listados impresionantes que no los tiene ninguna otra comunidad. Entonces, lo que al principio decíamos, ¿te acuerdas de las redes sociales, aprovechar las redes sociales? Sí está. Yo no sé si está dentro de Venezuela, pero afuera de Venezuela está por todos los países. Y esa gente iba creciendo ese despertar, profesor, va creciendo ese despertar. Lamentablemente no a la velocidad que necesita Venezuela, lamentablemente no con la urgencia de nuestra realidad, pero sí va creciendo un despertar. Nosotros, yo intentaba explicar hace mucho tiempo que o se acciona o hay que esperar el desgaste. Los regímenes de este tipo se implantan y si los pueblos no accionan en contra y los desplazan, por supuesto va llegando un desgaste. Y ese desgaste ha jugado la oposición legítima, la oposición legitimada, la oposición que trabaja con el gobierno. Pero ese desgaste también se está llevando por el medio de esa oposición. Ese desgaste también está minándola a ella, que ha hecho que gran parte de la sociedad empiece a buscar alternativas. Lo malo es que en ese tiempo también ha ido ganando tiempo otra cosa que nos ha hecho muchísimo daño como país. Ha ido ganando cuerpo el hecho de mucha gente diciendo esto se perdió, Venezuela no vale la pena, esto no sirve, los venezolanos no sirven, el país no vale la pena. Y lo están diciendo lamentablemente muchos venezolanos que están aún dentro del país. Y lamentablemente muchos venezolanos que huyeron se fueron con ese concepto. Venezuela vale cada lágrima que hemos botado, cada gota de sudor que nos tocará botar, y igual que cada lágrima que nos tocará botar. Venezuela vale cada esfuerzo,
Venezuela vale todo, absolutamente todo. Esto es un país que tiene el potencial para la reconstrucción, para el desarrollo y para un futuro simplemente extraordinario. Pero eso es un potencial el cual tenemos que desarrollar y activar. El venezolano que está afuera está muy claro en que tiene en el país la respuesta de su futuro, que muchos de ellos están afuera preparándose para la construcción del mañana, que han ido haciendo sus vidas, que han ido desarrollándose y esperamos que mañana, al poder realizar el cambio, traigan no solo ese conocimiento, sino lo positivo del país que se desarrolló, de vivir en un país con orden, para poder ayudarnos al máximo con la construcción de ese nuevo orden que necesitamos en Venezuela, con la construcción de esa Venezuela que está allí. El venezolano es muy adaptable a lo correcto, también es muy adaptable a lo incorrecto, lo cual nos deja un espacio muy peligroso, y es un espacio que simplemente lo maneja el liderazgo de esa sociedad. Cuando ese liderazgo es correcto, usted va a ver que el país avanza y se desarrolla a una velocidad impresionante. Nosotros lo vivimos con fenómenos tan interesantes como lo fue el metro en los años 80. Lo acabo de vivir ahorita en el teleférico. Profesor, nosotros tenemos el teleférico más alto del mundo. En su tiempo fue el más alto y largo del mundo. Fue construido en los tiempos del general Marcos Pérez Jiménez. Ahorita estuvo durante años parado por falta de mantenimiento. Este gobierno lo dañó bastante para poder después decir, ahora lo reconstruimos y lo hicimos bien bonito. Bueno, el asunto es que el teleférico está allí y el comportamiento de la gente cuando entra a las instalaciones recuerdan mucho ese inicio de lo que llamamos en el metro en aquel entonces. La gente genera un comportamiento especial. La gente inmediatamente siente que lo que está bien hecho hay que cuidarlo, que lo que vale la pena hay que apreciarlo y rechaza al que pretende hacerle daño a alguna de las instalaciones, rechaza al que pretende vejar a una persona o desplazarla dentro de esos espacios. Y lo que tenemos que hacer es llevar ese sentimiento de amor por lo bueno de nuevo hacia cada venezolano, impulsar de nuevo lo que es el querer a Venezuela. Y ese querer a Venezuela es muy fácil, es simplemente salir a la calle y no encontrarse con la destrucción que promueve la revolución, sino encontrarse con el crecimiento y el desarrollo de lo que vale la pena, de lo que es verdaderamente Venezuela. Qué lindo, ¿no? Esa esperanza que hace que uno se pone a pensar, ¿existe alguien o existen momentos en que la dirección se puede cambiar? Porque hay muchos que no piensan y están esperando que alguno piense como decías tú. Generalmente están buscando un papá en los países latinoamericanos y en muchas sociedades. Y no creo que en este momento Venezuela también está buscando un papá que lo saque del atolladero, ¿no? Por eso me decía... Sí, lo está buscando con desespero. Claro. Entonces yo me pregunto, claro, está buscando otro individuo que los manipule. Lamentablemente así es, porque cada uno... Es parte de la realidad. Claro, es muy doloroso, pero quiero decir, ¿cuándo será el tiempo? Porque cuando los pueblos toman presencia, cuando cada uno de los ciudadanos se da cuenta que si se pondría no a agredir a nadie, sino a tomar su lugar, los delincuentes no tienen espacio. Un ejemplo. Tú puedes tener un ejemplo, un gran ejército, pero cuando tienes soldados verdaderos, pueden combatir con cualquier ejército, porque no es que lo tenga el capitán que los obliga a esta manada de soldados a que vaya al frente y de la vida, sino que ellos tienen intrínsecamente el sentido de defender lo que es de ellos. Yo creo que acá el problema no está en hacer una imagen como una imagen idealizada, sino en decir, muchachos, cada uno tiene que saber tomar la dimensión que Venezuela es tuya. Cuando tú te diste cuenta que Venezuela es tuya y que el espacio limitado que tú tienes o el grande que tú tengas, tú tienes la seguridad que eso es tuyo. Usted haces una fuerza psicológica de tal magnitud que sobran los papás que tú hayas elegido.
Eso es verdad, eso es la verdad. Nosotros tenemos el con qué y en mucho. Nosotros contamos con cualquier cantidad de venezolanos que pueden llevar adelante Venezuela. Y lo que pasa es que hay que entender unos puntos que se han hecho tan difíciles, profesor. El primero, siempre la política es algo muy sucio, la política es algo feo y se necesita mucho cuero para poder aguantar lo que es la política. Se necesita realmente tener un espíritu muy especial para poder contener y soportar vejaciones, traiciones, humillaciones, aplausos falsos, hipocresías. La política tiene un costo que va haciendo que quizá mucha de la mejor gente no participe en ella. Y por eso se necesita que ese líder que llegue, esa persona que sea seguida y respaldada, cuente él con los mejores y después lo pueda poner en los lugares correctos para el desarrollo de una sociedad. Nosotros vivimos dos etapas que son muy duras en nuestra historia, que tienen un reflejo bien interesante. Son quizás los gobiernos que marcaron más la nación, porque fueron gobiernos de fuerza, pero uno hizo un país y el otro llevó el país al modernismo. Nosotros a principios del siglo XX vivimos el gobierno del general Gómez. El general Gómez construyó un país, hizo que este cuero seco que era Venezuela, esta cantidad de caudillos que estaban cada uno con una parcelita de lo que era Venezuela, tuvieran que ceder ante la fuerza que fue el gobierno de Gómez. Fue un gobierno realmente tiránico, fue un gobierno realmente fuerte, fue un gobierno que hizo a Venezuela. Después vivimos otra etapa que fue el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, que sacó de esa Venezuela rural en la que estábamos y nos hizo un país que marcó el mundo en su momento, un país que era referente de libertad, de futuro y desarrollo. El trabajo de Marcos Pérez Jiménez fue un gobierno realmente extraordinario, fue un gobierno fuerte, fue un gobierno duro, fue un gobierno dictatorial. Esos dos gobiernos, esos dos líderes, pusieron una cosa muy importante a funcionar. Pusieron a los mejores hombres que disponían en su momento de Venezuela para hacer a esa Venezuela posible. Ese liderazgo de mañana tiene que funcionar exactamente igual. Ese líder que logre hacer el cambio y que logre posicionarse mañana, tiene que recurrir a los mejores hombres disponibles para hacer esa Venezuela posible. Esa Venezuela que tuvo esas dos luces en aquel momento y que puede tener una luz nueva que la lleve de verdad hacia un futuro que la encamine hacia la libertad, un futuro que permita cambiar el sistema político de fondo, generar los contrapesos necesarios para que un disparate como este jamás vuelva a suceder. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees, y esto es muy duro, voy a tirar en tierra contra mí mismo, pero no importa, bien válido si podemos traer alguna claridad? ¿Tú te crees que la mayoría del pueblo va a entender que hay que hacer esas cosas? Mira. No, los pueblos nunca entienden esas realidades, profesor. Por eso yo le hablo los pueblos simplemente se van adaptando a esas realidades. Mira, los pueblos no entienden nunca esas realidades. Se van adaptando frente a esa realidad le ofrezca en algún momento una oportunidad positiva. Por supuesto que el cambio va a ser duro, pero todo el cambio frente a la realidad que estamos viviendo es que hay que entender el nivel de miseria, y es donde yo insisto tanto en que se le habla al país con la realidad. Hay que entender el exagerado, el increíble, el impresionante nivel de miseria al cual se le está ofreciendo a la población. Nosotros tenemos hoy la economía, profesor, realmente dolarizada menos los sueldos. Entonces, la brecha que estamos viviendo nosotros hoy, simplemente para poder comer, se está haciendo realmente grande. El dinero nuestro no tiene ningún tipo de valor. Yo creo que cualquier día esta gente que inventó el juego de monopolio va a demandar a Venezuela por tener un billete de menor valor que el valor del billete de ese juego. Lo que nosotros estamos teniendo hoy es un verdadero desastre. Y cuando le hablemos al país de la realidad de ese desastre, porque la gente está tan ocupada sobreviviendo que se va adaptando frente a esa realidad. El asunto es que hay que decirle a la gente, esta realidad mañana va a ser peor. Esta realidad cada día va a ser peor. Y esta realidad mañana, que hoy te quita una panadería, mañana te terminará de quitar tus hijos. Y cuando encontremos ese eco en la población, encontraremos la respuesta para poder avanzar en ese sentido.
La realidad, profesor, es salvaje. El nivel de miseria al que está siendo sometido el venezolano es realmente cruel. La respuesta mañana está en darle luces al venezolano para que vea la posibilidad de salir de esa miseria. Los pueblos nunca entienden ni están de acuerdo con los cambios del tipo del que estamos hablando. No los aceptan. Hoy usted le sigue hablando a la gente frente a eso y le hace ese par de preguntas que son fundamentales. ¿Qué pasaría hoy si sucediese un hecho de fuerza? ¿Estarías tú en la capacidad de aceptar un gobierno de fuerza mañana? Y la gente todavía todavía no acepta que tenga que ser una necesidad. Y cuando se rompe esa brecha y empiezan a aceptarlo como necesidad, empiezan las ideas, empieza el desarrollo, empieza a entenderse la oportunidad, empiezan a afrontar la realidad. Cuando se afronta la realidad, se entienden las oportunidades que tenemos mañana. Yo tengo una preguntita, porque yo creo que este país que adoro, los Estados Unidos, mi país, está enfrentando un hecho que hay mucha gente que se está aprovechando de los Estados Unidos y son muchos millones de gente que están chupando al sacrificio de los que trabajan. Y cuando uno quiere poner las cosas en orden, se considera que es una mala persona que no quiere a otras personas y se hace el buenísimo. Y resulta que estas personas ni aportan nada y siguen chupándole al sistema de los trabajadores que te hacen el país. Pero la gran mayoría no te entiende. Hay algo de comunicación, hay falta de comunicación, hay un golpea los llamados. Por eso te pregunto a ti, en estos momentos, nosotros estamos viviendo en Estados Unidos un sistema parecido, estamos defendiendo a los Estados Unidos de personas que no han cumplido con las normas, y porque se haga eso se considera que Estados Unidos está, o el que dirige en este momento, que es Trump, es un individuo que no está cumpliendo con lo que llamarían ser buenísimo. Y resulta lo que está haciendo es defender el país de la gente que está aprovechándose del país. Es como tuvimos una cantidad de padres que se volvieron alcahuetas de los hijos. Tuvimos una dirigencia que se volvió alcahueta y generaste una sociedad que pretende seguir viviendo en la fantasía. Y la fantasía te dura un ratito, la realidad es dura. El asunto es que cuando se hace lo correcto, la realidad puede ser vivible y puede ser emocionante y puede llegar a ser no solo vivible, emocionante, sino puede llegar a ser grandiosa. Pero requiere para eso trabajo, sacrificio, orden, respeto y una cantidad de cosas que llevamos haciendo a una sociedad tan alcahueta que no entiende esa realidad. Bueno, por eso el choque Trump es tan grande y por eso el choque de distintas sociedades cuando se enfrentan a la realidad de que hay que parar la fiesta y vamos a poner orden. Y lo que pasa es que el problema está aquí, que ese nuevo papá que eligieron, porque siempre acá en los Estados Unidos se elige también el papá, está poniendo la casa en orden. Y resulta que hay muchos que están tomando los medios de comunicación y lo usan en beneficio de destruir la casa, porque no se dan cuenta que tiene una mentalidad del tercer mundo, no tiene una mentalidad evolucionada como para saber que si tú no limpias tu casa queda sucia. Y en eso implica muchas otras cosas. Algunos serán perjudicados, otros no. Pero lo importante es tener tu casa limpia, no sucia. Es muy importante manejar siempre el mensaje claro, profesor. Y por eso, entre los mensajes claros y la distorsión, Venezuela vive en este momento otra lluvia de mensajes no claros. Y quisiera hacer un inciso sobre algo puntual, que es la situación que estamos viviendo hoy con el llamado a lo de la Carta Democrática y de la OEA, y la presentación del tema Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA era el 28 de este mes. Sí, ahora tiene que ser el lunes y el martes, van a ser 2 reuniones interesantes. Sí, 2 reuniones interesantes
cargadas de una situación que llenará los titulares y que dejará al país en el mismo vacío. Y eso es algo muy, muy preocupante porque le va haciendo mucho más daño al venezolano. Bueno, fíjate porque va causando al venezolano en una mentira, y esas mentiras regularmente las terminamos pagando más fuerte porque las pagamos en la decepción de la sociedad, en que la sociedad cree que se le cierran las puertas y las alternativas. Y la gracia es que esa puerta nunca se abrió, sino que esa es simplemente un espejismo. Maravilloso. Y eso es muy importante que la sociedad lo tenga claro. Mira, muy bien, te voy a decir más. Yo supongo que, suponiendo, no porque uno sepa, sino ya está pidiendo Maduro, creo que hoy pidió, que le envíen los remedios a la ONU, pero no porque estén en crisis, sino porque hay una circunstancia especial en este momento y que le manden medicamentos para el pueblo. ¿Es cierto? Y él ya estábamos jugando dentro del marco de la supuesta guerra económica que él se inventó, está con ese desespero terrible, y ahora para poder conseguir cierto respaldo de esa misma estructura, de esa izquierda solidaria. Claro, es lo que te digo. Van a parar dentro de esa mentira. Y a lo que voy, ahora yo me espero que si este lunes, como bien tú dices, estamos ante otro fracaso de los políticos latinoamericanos por no ayudar a un país que no hace falta ser ningún, yo creo que hasta un individuo con pocas luces se da cuenta de lo que está pasando en Venezuela. No estamos hablando de gente encumbrada o de estrategas políticos. Es algo tan elemental que la gente está muriendo, que le falta la comida, que no tiene medicamentos, que el crimen está en la calle, que no se respeta nada, que un individuo está ganando $15 por mes. Yo no entiendo cuál es lo que hay que entender. Lo primero que hay que entender es que todo eso se hace a propósito, y es lo que aquí en Venezuela todavía hay gente que no entiende. Cada vez que tú te encuentras con un dirigente político y acusa a este gobierno de inepto o incapaz, tú te preguntas, oye, este personaje, ¿qué tiene en la cabeza? Porque lo que está haciendo el gobierno es totalmente lógico para lo que quiere hacer el gobierno. Lo que quiere hacer el gobierno es esclavizar, pues tienes que destruir. Es totalmente lógico, concordante con lo que es una estructura de pensamiento socialista comunista. Tú tienes que sembrar miseria para poder esclavizar. Lo que está haciendo el gobierno es totalmente correcto dentro de su visión. Entonces te encuentras y le dicen al país que este es un gobierno incapaz, ineficiente, ¿no vale? ¿Tú qué crees que destruir a la principal reserva petrolera, convertir a la principal reserva petrolera en un país sin gasolina es qué? Para eso se necesita capacidad para la destrucción, capacidad para el mal. Y eso es lo que hace el régimen. Esa es su capacidad. Y ese control político no es de una cosa de ayer, ¿no? Tiene tiempo. Es un proceso de agavillamiento. Es un gran concierto para delinquir que va más allá de nuestras fronteras, que ha permitido esta burla constante y la permitirá, y veremos este show durante este mes y pico en la OEA, que va a hacer eso, ese daño tan grande a la sociedad venezolana, y va a volver a encauzar al país dentro de la mentira electoral. ¿Cómo el país se enfrenta ante esa realidad? Todavía no lo sabemos, porque falta mucho en ese despertar de dejar de oír esas mentiras que pueden venir enlatadas desde afuera, desde la OEA, y pueden celebrarse en un salón que tiene el nombre de nuestro libertador, pero que simplemente nos dejan en el mismo vacío de lo que vivimos hoy. Es como, ustedes debieron de haber visto hace poco un show que protagonizó esta Asamblea Nacional a principios de año, que fue el vacío, la falta absoluta. La Asamblea Nacional declaró la falta absoluta, no hay presidente. El presidente es el vicepresidente. Eso lo dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que el narcotraficante, el acusado de narcotráfico, vicepresidente actual, Tarek El Aissami, era el presidente del país, porque según ellos Maduro no es el presidente. Toda esa realidad y todos esos chistes lo hemos vivido de una manera, se han burlado del país de tal forma, de una manera tan salvaje, y ahora lo que vamos a ver es una nueva burla, pero con el eco internacional. ¿Qué te podría decir? Me gusta tu esperanza. Me gusta lo que hay que hacer. Me gusta que hay que seguir luchando. Luchando no, por lo menos ir
aclarando las cosas o, como tú bien dices, manejarse con la realidad. Esta realidad, la verdad, yo no sé, ni vale la pena hablarla, sí vale tener la esperanza y que Venezuela tiene, y me lo han demostrado, aunque no esté en Venezuela, que hay hombres fascinantes, y son hombres que lo han demostrado aquí en el exilio, lo han demostrado en el Doral, han hecho cosas y mantienen una cultura que no he visto en otras personas que han venido a los Estados Unidos. O sea, el Doral tiene calidad humana, tiene inteligencia, tiene gente culta, y otros lugares de Miami hay gente que son un desastre, la verdad. El peor lugar para vivir lo tenemos aquí también. Sí. El venezolano tiene con qué, Venezuela tiene con qué. El asunto es despertar a la realidad y el primer paso para hacerlo es dejar de mentirnos. Nosotros dejamos de mentirnos, enfrentamos nuestra realidad y vamos a saber muy bien cuál es el camino y las acciones que tenemos que tomar para recuperar el país, para construir una nación. Hermano, te deseo y hagamos lo que más podamos. Y te aprecio y te quiero mucho. Sé, porque si yo dijera que no supiera lo que tú, dentro del sistema, dentro de esa nebulosa, es muy difícil. De acá es facilísimo, pero de allá, yo la verdad que te admiro y te quiero mucho. Un abrazo grandote para ti. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. No tienes por qué. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El profe Morales se toma un café